hipocalcemias que les va a tocar ver van a ser adquiridas. Entonces, la hipocalcemia es una, pero son de cuidado porque el calcio bajo es peligroso. Entonces, las hipocalcemias son concentraciones por debajo de 0.5. Sí, gracias. 5 miligramos por 8.5 miligramos por decilitro de calcio. O 4.6 o 1.15 milimoles por litro. Y siempre, lo primero que hay que hacer si ustedes tienen una hipocalcemia es verificar si es real, pero parece que puede ser una hipocalcemia por hipoluminemia. Si tienen albúminas bajas con un calcio que aparentemente está bajo en la medición, no van a tener ningún problema en las funciones del calcio, porque normalmente cuando hay proteínas bajas, el calcio, la proporción de calcio ionizado va a incrementar para disminuir el estado unido de proteínas. Entonces hay que hacer el cálculo que les decía, por cada gramo que esté por debajo la albúmina de 4, hay que sumar 0.8 miligramos de calcio al calcio medido. Entonces eso les va a dar un calcio estimado o corregido. En cuanto a las etiologías, son con PTH elevada, con PTH disminuida y por fármacos. Si es por PTH elevada, podemos tener deficiencias de vitamina D, resistencia a la vitamina D, resistencia a la acción de la PTH, que son patologías de manera secundaria puede ser por deficiencia de magnesio, y de manera primaria son algunas mutaciones que generan lo que se llama pseudo-hipoparathyroidismo, que es una patología donde la PTH está elevada porque hay trastornos en el receptor. Entonces, a pesar de que haya mucha PTH, no hay efecto de la PTH, por se llama pseudo-hipoparathyroidismo, y es una patología congénita rara, o por mutaciones en la PTH que no permiten que haga su efecto adecuado. Ahora, otras causas pueden ser pérdida del calcio en la circulación, metástasis que destruyen hueso, pancreatitis aguda porque se saponifican las grasas y se secuestra o se consume calcio en el proceso de saponificación, hiperfosfatemia, síndrome de lisis tumoral y sepsis también, además de enfermedad renal por pérdidas urinarias, que no es lo común. Ahora, si tenemos PTH disminuida, las causas de hipocalcemia y estas de las adquiridas, lo más común es hipoparathiroidismo postquirúrgico. Entonces, ya sea que hayan pasado una cirugía para retirar paratiroides por un hiperparatiroidismo, o por una cirugía de tiroides y de manera incidental se retiran las paratiroides de no era parte del plan quirúrgico, después se hace el patólogo en la pieza. Entonces, en estos casos van a tener hipoparatiroidismo postquirúrgico. Por lo general es muy rápido, la PTH tiene una medida corta, son unos minutos, y entonces rápidamente empieza a establecerse en las primeras horas la hipocalcemia severa, y como es aguda es muy sintomática. Y la otra es que tengan un hipoparatiroidismo autoinmune, que es algo parecido a lo que sucede en el hipotiroidismo autoinmune. Hay anticuerpos que no permiten que haya una función adecuada de las paratiroides, por lo tanto no producen adecuadamente PTH, y el resultado pues, es calcio bajo. También puede ser destrucción de la glándula por radiación, lesiones al cuello extensas, infiltración de la glándula por metástasis, enfermedades genéticas por mutaciones que son muy raras, mutaciones del gen del receptor de calcio que puede hacer que no se libere PTH de manera adecuada a pesar de hipocalcemia. El síndrome de hueso hambriento, que es algo que vemos cuando un paciente que tiene hiperparatiroidismo terciario, que ha estado por muchos años la PTH estimulando a la ruptura del hueso, la salida del calcio del hueso, cuando se opera, le quitan la paratiroides causante del problema, ese hueso empieza a absorber mucho calcio, empieza a reclamar mucho calcio y hacen hipocalcemias muy severas, muy graves y muy prolongadas. Pero esto ya lo anticipa el equipo médico del paciente porque saben qué va a pasar. De hecho, aún en el hiperpara primario puede haber un hueso hambriento después de que retiran la glándula causante, pero en los terciarios es mucho más severo.
Bien, y también puede haber hipocalcemia por fármacos. A veces es una hipocalcemia que no es real, que pasa por los anticoagulantes que tienen los tubos de ensayo cuando se llega a hacer así, citrato, EPA, fosfato. Puede ser también una hipocalcemia por fármacos para tratamiento de osteoporosis, que son fármacos que aumentan la fosfaturación de calcio en los huesos o evitan la salida de calcio del hueso, y eso genera hipocalcemia. Puede ser por calcimiméticos, medicamentos tratados específicamente para hipercalcemia y que puedan tener un efecto excesivo. Y otros como quimioterapéuticos, también puede haber algunos anticonvulsivos como la leptoína y los glucocorticoides que frecuentemente producen hipocalemia e hipocalcemia. Entonces, entre 7 y 8.5 de calcio, que son hipocalcemias leves, rara vez son sintomáticas. El paciente lo puede tolerar. Y también depende mucho de la velocidad en la que se instala el problema. Si el problema se instala rápido, suele ser más sintomático. Si el problema se instala de manera crónica, es mucho menos sintomático. Entonces, cuando son hipocalcemias leves, en lo que ustedes saben cuál es la causa, pues muchas veces basta con incrementar la ingesta de calcio de la dieta y dar aportes extras de 1000 miligramos al día. Si hay hiperfosfatemia se corrige, si hay comagnesemia se corrige, si hay deficiencia de vitamina D se corrige, pero todo eso se puede hacer por vía oral, no es tanto problema. Por debajo de 7 miligramos, por lo general el paciente está muy sintomático y dentro de los síntomas de irritabilidad neuromuscular y otros puede haber trastornos en la conducción eléctrica del corazón. Entonces, deficiencia por debajo de 7, ya corregido para glucina, porque ya vieron ustedes que no está la glucina elevada, pero baja, o que aunque esté baja, ustedes se la corrección y queda por debajo de 7, esos son casos los más severos que no se requieren tratamiento, porque estos son los síntomas que pueden tener. Condiciones pueden volver a mejorar, demencia, psicosis, trastornos extrapiramidales, cataratas, puede haber calcificación de ganglios basales, que esto es porque hay depósitos anormales de calcio fuera de su lugar. Pero son casi siempre casos crónicos. Hay parestesias, en la piel puede haber eczema, alopecia, psoriasis. Hay otras causas como insuficiencia suprarrenal y alteraciones del electroprofesor corporal. Entonces ven cómo se alarga el intervalo QT y disminuye con tranquilidad mecánica, entonces tenemos que ver lo que es y esto lo podemos usar para suplementar. Hay muchas formas de suplementación de calcio y de las más nobles es el carbonato de calcio, que también podemos usar fosfato de calcio siempre y cuando el fósforo no esté elevado, citrato de calcio o lactato de calcio. Este porcentaje de calcio que tiene, entonces por lo general usamos carbonato de calcio casi de lo que venga, la mitad de eso es calcio elemental. Entonces, si usan 500 miligramos de carbonato de calcio son 250 de calcio elemental, pero siempre revisen para que estén conocedores. Y este que es carbonato de calcio, que no puede ser en donde sea que se pone, es muy fácil de dar. Hay unos de 1 gramo y otros de 500 miligramos, es más o menos. Porque algunas personas el citrato de calcio que viene de forma efervescente les produce dolor de estómago. Ahora, como vimos, una de las causas más comunes es hipoparatiroidismo de hipocalcemia. Entonces, aquí es un trastorno ya sea que haya disminución en la acción o en la secreción de la PTH. Y la característica es que si estás al revés de lo que sucede en el hiperparatiroidismo, que donde estaba alto el calcio, bajo el fósforo, aquí está bajo el calcio y alto el fósforo, porque si no hay PTH, no hay ese efecto fosfatúrico que tiene la PTH, entonces el fósforo se empieza a subir, el calcio empieza a bajar, y eso es lo que facilita que haya calcificaciones en algunas partes del cuerpo, porque se unen y se precipitan. La principal causa del hipoparatiroidismo por frecuencia, por mucho, es la resección quirúrgica. Entonces, retiran las paratiroides por una situación, ya sea que esa es la intención de la cirugía por hiperparatiroidismo o están haciendo una tiroidectomía total para manejo de cáncer de tiroides y de manera revertida se fueron las paratiroides ahí con todo el masacote. Entonces, el paciente va a hacer hipoparatiroidismo. También puede ser por alteraciones en el sensor de calcio o resistencia a la PTH.
o puede ser autoinmune, pero por lo general, obviamente, los cuadros que son autoinmunes son cuadros crónicos y los otros que son muy inmediatos. Entonces, los síntomas siempre van a ser más intensos en un cuadro agudo. Entonces, ahí están los síntomas, desde lo agudo hacia lo más crónico. Hay hiperexcitabilidad neuromuscular, muy importante. Esa imagen que ven ahí, ¿qué signo es este? Propéutica. Tercero de percusión. Hace una percusión a nivel del paciente y hay contractura de la musculatura. Es característico, pero no exclusivo de la hipocalcemia. ¿No decía un signo? ¿En propéutica? Dato medio de nombre, búsquenlo. Dato la mitad del nombre. Bueno, otras manifestaciones en el sistema nervioso central pueden haber confusiones que pueden ser parciales, que pueden ser generalizadas, irritabilidad, hay alteraciones en el electrocardiograma. Si hay un recién nacido con hipocalcemia severa, puede tener apnea, convulsiones, todo el cuadro. Puede haber alteraciones oculares y ya las demás son un poquito más crónicas. Entre las alteraciones oculares crónicas están en la formación de cataratas. Entonces, como un paciente con hipocalcemia crónica tenga cataratas a temprana edad. Alteraciones en piel, pelo, uñas, retraso mental y puede haber calcificaciones intracanales, porque como ya vimos, el calcio se baja, el fósforo se sube y después se alcanza un nivel muy parecido a 1 a 1, una proporción muy similar a 1 a 1, y eso genera depósitos en los tejidos o calcificación de los tejidos. Pero lo que más que se acuerden es que si es agudo, va a haber excitabilidad neuromuscular y eso va a generar hiperreflexia, ustedes puede haber incluso clonus. Son pacientes que tienen mucha excitabilidad y cuando ustedes generan compresión con el manito del esfigmomanómetro y favorecen isquemia, hay una contracción del carpo. ¿Cómo se llama eso? Cruzó. Entonces, es un dato característico de hipocalcemia. ¿Ya se cómo se llama este? Entonces, el cruzo es más específico de hipocalcemia, pero los dos pueden estar presentes. Pero una pregunta, ¿nos pueden decir que cuando se bajaba el calcio quedaba uno y se depositaba en fósforo? O sea que cuando se igualan o se acercan mucho las proporciones, por cada 10 miligramos de calcio debe de haber máximo 7 de fosfato o de fósforo. Cuando se empiezan a acercar esa proporción 1 a 1, pero normalmente es mayor la diferencia, nada más para que se acuerden. Por lo general el fósforo está hasta 5, con un calcio que está entre 8.5 y 10.5. Y entre más se acercan los niveles de calcio y fósforo, es más fácil que se unan, formen complejos y se precipiten y generen calcificación de los tejidos. Entonces, en el hipoparatibilismo, el calcio suele bajar de 10.5 a 8.5, que es el rango normal, y el fósforo sube. Entonces, está por arriba el fósforo de 5 y por debajo el calcio de 8.5, y por eso es más común encontrar calcificaciones en los tejidos, sistema nervioso central, pesos coroteos, ganglios basales o nefrocalcinosis. Hay acúmulos de calcio donde no tiene que estar. Y el diagnóstico, pues hay que hacer una buena exploración física y la interrogación, sobre todo hay que interrogar síntomas pensando en cronicidad. Hay que medir calcio y fósforo, hay que medir magnesio. Parece que la deficiencia de magnesio puede tener una disfunción de la PTH y una mala liberación PTH, y entonces los pacientes hacen hipocalcemias, corrigen eso y se corrige lo demás. Hay que ver cómo está la urea, la creatinina, proteínas en la orina, pensando en que hubiera alguna enfermedad del riñón, que no necesariamente tenga que ser enfermedad anatómica, puede ser alguna glomerulopatía o una tubulopatía, que se genera problema. Obviamente, midiendo calcio y fósforo, pues hay que medir para tu hormona, preferentemente en la misma muestra, porque hay variaciones en los niveles, que obedece una variación en el nivel de calcio. Entonces, en la misma muestra, tomar calcio, fósforo, vitamina D para tu hormona. Y una vez que se termine el estudio, pues a veces hay que localizar, pescando siempre, pero sí hagan una tomografía, sobre todo si sospechan que su paciente tiene hipocalcemia crónica, para saber si empiezan a haber calcificaciones ectópicas o anormales. Entonces, lo
Lo que van a ver ustedes con mucho mayor frecuencia es hipocalcemia postquirúrgica o adquirida. El paciente estaba bien, lo operaron del cuello y le salvan en la madrugada. El paciente está haciendo espasmo laríngeo o tiene contracturas. A veces ni siquiera tiene que hacer la maniobra de isquemia para el flujo. El paciente ya tiene espasmo del carpo, no puede separar las manos, o tiene parestesias, o tiene síntomas, y ese paciente tiene dolor en el cuello de que lo operaron. Entonces, eso es algo agudo, por lo general es mucho más sintomático y muy peligroso. Entonces, ¿qué factores de riesgo preoperatorios tienen? Que se anticipe una cirugía extensa o disección del cuello, que por ejemplo no nada más sea una tiroidectomía, sino que vayan a hacer una disección selectiva del cuello, como cáncer de tiroides, o que vayan propiamente por una paratiroides, enfermedad tiroidea autoinmune, porque es un poco más probable que tengan a lo mejor algún defecto autoinmune también en las paratiroides. Que tengan voces subesternales, que a veces el crecimiento tan grande de la tiroides que hay crecimiento intratorácico, entonces la cirugía es mucho más extensa, y si hay un crecimiento tan grande de la tiroides, aunque sea un benigno, el bocio, a veces hacen cirugía para desmasificar porque está comprimiendo, y lo más probable es que en ese crecimiento tiroideo se hayan envuelto las paratiroides y se las lleven. Entonces, no de manera intencional. A veces el cirujano ve las paratiroides, las respeta, las deja ahí, pero con toda la inflamación que hay alrededor se necrosan y entonces hacen hipoparatiroidismo aunque hayan dejado las paratiroides. En teoría, una paratiroides permitida debe ser suficiente para hacer todo el trabajo, pero no siempre corre con los usuarios. Si hay pacientes que además de la cirugía tienen bypass gástrico, los pacientes después de cirugía bariátrica tienen que tener múltiples suplementaciones especiales y es como caer en hipocalcemias. Entonces, si además de eso tienen mala absorción y el caso de la dieta no se absorbe bien, pues tienen más riesgo. Y todos los pacientes con deficiencia de vitamina D. Ya están muy bien los vistos. Entonces, el cambio bien, entonces, si tienen riesgo alto, hay que medir el calcio sérico cada 12 horas. Si su paciente lo operaron del cuello, sí o sí, hay que medir calcio cada 12 horas. El hipoparatiroidismo postquirúrgico se presenta rápido, entonces, por lo general, no más allá de las primeras 48 horas ya tienen síntomas. Casi siempre en las primeras 2 horas ya se manifiesta hipocalcemia, a veces sintomática o a veces todavía no sintomática, pero ya vamos a poner calcio abajo en calcio. Entonces solicitan vitamina D, si hay deficiencia se suplementa, si se puede hacer PTH, se mide PTH, pero si no, y le piden medir acá, operaron del cuello, hace hipocalcemia, que las paratiroides andan de vacaciones con el patólogo, les inician, si no es muy severa, calcio oral, hacemos suplementación de 2 gramos de calcio elemental cada 12 horas, más calcitriol que es vitamina. ¿Por qué damos calcitriol si no 25 vitamina D? Porque la PTH se requiere para activar la 25 hidroxivitamina D, y si no hay PTH, pues aunque le den 25 hidroxi, no la van a activar con 1,25 de hidroxi, que aumenta la absorción de calcio en el intestino, pues hay que darles calcitriol. Si su paciente no tiene enfermedad renal crónica y tiene sus paratiroides, suplemente con 25 hidroxi, que puede depositar y tener reservas, y el calcitriol no. Entonces, y además no tiene todas las funciones, pero si no tiene PTH su paciente, pues no tiene cómo activar la 25 a 1,25 de hidroxi del calcitriol, que es la activa. Hay que estar midiéndoles el calcio sérico cada 6 horas. Si siguen con síntomas, entonces hay que pasar a una suplementación intravenosa. Ojo, siempre que administren gluconato de calcio, de la forma en la que se administra intravenosa, tiene que ser una infusión lenta, porque puede ser que si no puede generar trastornos en la conductividad cardíaca y el paciente se les muere. Entonces nunca anden pasando gluconato de calcio en polvo. Entonces, si van a pasar un gramo, lo van a pasar entre 5 a 10 minutos lentamente, y si eso resuelve los síntomas, van a dejar una infusión continua, porque eso nada más es para sacar al paciente del paso, porque el calcio se va a ir consumiendo rápido, y si no, necesitamos una perfusión continua, y esta es la forma en la que se administra. Por lo general, lo que hacemos es diluir. Esta es una forma en la que está recomendada en las zonas guías mexicanas, pero en los hospitales, cuando tenemos hipoparatiroidismo severo postquirúrgicos, lo que hacemos es pasar más o menos una dosis
por kilo de peso del paciente. Entonces diluimos en 500 de solución glucosada, 10 ampolletas de gluconato de calcio y pasamos lo que pesa el paciente por hora con bomba de infusión. Entonces la enfermera les prepara 10 ampolletas de gluconato de calcio en 500 de solución glucosada, ponen la bomba de infusión y si el paciente pesa 70 kilos, pasan 70 mililitros por hora. Y eso es 1 miligramo por kilo por hora, que es la dosis en la que normalmente resolvemos la mayoría de las hiperglucemias, pero puede ir de 0.5 a 2 miligramos por kilo de peso por hora en infusión. Entonces es una forma más fácil de hacerlo y lo saca el ácido rápido. Entonces acuérdense que no hay que administrarlo en bolo jamás. Así ven, pues tiene 4.5 de calcio, ya está casi convulsionando, no se pasa en bolo, pasan 1 gramo despacio, 5, 10 minutos y después pasan la infusión. Si el calcio, depende del calcio intravenoso, si ya alcanza 7.5 de calcio sérico y ya lo pasan a oral, pues acuérdense siempre de dejarles calcitriol porque no se usan 25 hidroxivitamina D, no se va a activar a calcitriol, no al PTH, pero aún así pueden dar suplementos de 25 para las otras funciones de la vitamina D. Entonces, si va mejorando y tiene más de 8, pues ya lo dan de alta y pues sí. El 25% de los hiperparatiroidismos postquirúrgicos suelen ser permanentes y un pequeño porcentaje en teoría son permanentes y el 75% suelen ser transitorios, pero si está en un hospital escuela donde los pacientes sí operan cuello, entonces no confíen en ese porcentaje, no les retienen el calcio, siempre denlos de alta en calcio y los vuelven a levantar. Muchos de esos van a ser permanentes. Si llega el paciente con el reporte del patólogo, vayan a todos los paratiroides para el patólogo, entonces obviamente eso va a ser permanente. Bien, entonces eso, así se hace. Si su paciente por alguna otra razón tiene hipocalcemia, de todas maneras así se corrige el calcio. Nunca en bolo, no con horario, porque la estancia de calcio en la sangre va a ser corta, tiene que dejar infusión continua. ¿Y qué pasa con los pacientes que no operaron? Porque que operaron es muy claro, tienen una trabajadora en el cuello y les hizo hipocalcemia, pues ya saben qué pasó. Pero ¿qué pasa con el paciente que no es quirúrgico? Entonces hay que medir el calcio al menos 2 veces y hay que corregirlo siempre para albúmina. Aunque ustedes ven, no se ve desnutrido, ustedes siempre piden albúmina. Calcio, fósforo, albúmina, PTH, vitamina D. Eso es lo que se debe de pedir de manera inicial cuando ven una hipocalcemia. Entonces, si tienen al menos 2 mediciones con calcio total menos de 8.5, corregido ya para lo que tengan de albúmina, o iónico menos de 4.6, y tienen además, si hay síntomas, el tratamiento es urgente, hay que darle rápido. Calcio, estabilizar al paciente, sacarlo del problema y averiguar con calma de qué se trata la situación. Entonces, si hay síntomas, que pueden ser tetania, hiperreflexia, alteraciones del electrocardiograma, sobre todo punte largo. ¿Qué pasa? ¿Qué arritmias son más frecuentes cuando tienen punte largo? ¿Por qué les debería de preocupar ver un punte largo? Entonces, si ustedes ven punte largo, tienen manifestaciones de hiperreflexia, hiperexcitabilidad, estos pacientes sintomáticos tienen mucho riesgo de quedar en calcio intravenoso, ya vimos 1 gramo, pero despacio, entre 5 a 10 minutos de infusión. Y así lo puedo pasar más rápido, aguanta la vena, no, porque van a matar a su paciente. Entonces pasa despacio, el gluconato de calcio, y después le dejan perfusión y ya con calma averiguan qué caramba fue la causa de la hipocalcemia de su paciente, porque no lo han operado, entonces no es una situación súbita. Pero si no tiene síntomas, pues hay que suplementarle vía oral y hay que empezar a averiguar qué fue lo que pasó. Entonces hacemos historia clínica, exploración física, buscamos datos crónicos de hipocalcemia para tratar de ubicar cataratas o historia a lo mejor ultrasonidos de microlitiasis, de microcalcinosis, de acúmulos de calcio o calcificaciones en los tejidos. Medimos creatinina, albúmina, magnesio, fósforo y PTH. Parece que si ustedes ven por alguna razón algún calcio que sale bajo, la siguiente evaluación van a medir todo, van a medir calcio, fósforo, magnesio, PTH y vitamina D, para que puedan hacer el albúmina, siempre van a hacer el estudio de Entonces ahora ya tienen su PTH junto con un calcio bajo, ya lo corrigieron con albúmina, ya vieron que no tiene hipomagnesemia, ya vieron que no tiene deficiencia de vitamina D, o si tenían cualquiera de estas cosas ya las arreglaron
y sigue saliendo calcio bajo. Entonces, si la PTH está baja, la principal causa es hipoparatiroidismo y lo más común es que sea autoinmune si no fue después de una cirugía. Como no es una de las patologías endócrinas autoinmunes más frecuentes, pues lo más probable es que tenga otras patologías endócrinas autoinmunes. Entonces busquen función tiroidea, vean si no hay vitiligo, busquen panibálica prematura, otras causas. Y siempre tengan eso en mente cuando vean a su paciente, porque rara vez es aislado. Y también hay otras causas que no sean autoinmunes, que puede ser que haya antecedentes de radiación de cuello o puede haber invasión y destrucción de las paratiroides por metástasis, pero eso es mucho más raro. Lo más común pues, es que sea autoinmune. Hay un ultrasonido, la que no hay lesiones ahí, si no hay lesiones, pues ya asuman que es autoinmune. No hay marcadores que se usen de manera rutinaria para diagnosticar autoinmunidad en el hipoparatiroidismo. Ahora, ¿qué pasa si la PTH está normal? Pero no tendría por qué estar normal porque tiene calcio bajo, está inapropiadamente normal. Entonces, busquen si hay deficiencia de vitamina D, entonces hay una mala absorción de calcio en el intestino. Busquen si hay enfermedad hepatobiliar o trastornos malabsortivos en general, o sea, no nada más que no se absorbe bien el calcio, sino que no se absorbe bien nada. Raquitismo y metástasis escleroscópicas. La mayoría de las metástasis de hueso van a ser destrucción de hueso, entonces sale el calcio a todos lados. Pero a veces hay metástasis de blastos, de osteoblastos, lo que hacen es formar hueso mientras consumen mucho calcio. Eso es más raro. Y finalmente, si tiene una PTH alta y el fósforo también está alto, entonces puede haber enfermedad renal, puede haber destrucción tisular, casi siempre son síndromes de lisis tumoral, pacientes que iniciaron tratamiento con quimioterapia o pacientes que tuvieron alguna complicación que hace que se destruya el tumor y empiece a generar cambios importantes. O puede haber pseudo hipoparatiroidismo, que es un trastorno genético, que es algo crónico y que tiene que ver con trastornos en la función de la PTH. Entonces suelen tener PTH muy alta porque no se puede utilizar, ya sea trastornos en el receptor, mutaciones del receptor o post-receptor. Entonces, y siempre consideren que el paciente pudiera estar antes que se me emocione usando algún fármaco que pueda tener hipocalcemia. Pues también interrogamos fármacos, acá están. Ese paciente tenía osteoporosis y le pusieron ácido soledrónico, pues ya saben que tiene hipocalcemia. Que le aplicaban denosumab, que también es para osteoporosis y de hipocalcemia. Que tiene deficiencia de vitamina D, que le está dando sinacalcet para hiperparatiroidismo, pues probablemente de ahí venga, entonces ajustan dosis de sinacalcet o esperan un tiempo razonable, no más de 2 semanas después de la aplicación del glucosonato o del denosumab, y si sigue la hipocalcemia, pues le va buscando por otro lado porque no fue eso. Y como de todas maneras el ácido soledrónico y el denosumab como tratamiento de osteoporosis se aplican cada 6 y 12 meses, no va a tener el efecto 6 o 12 meses de hipocalcemia. Entonces, si no tiene hipocalcemia, tiene un tiempo razonable y vuelvan a evaluar. Vamos a ver el sentimiento. O la izquierda o la derecha. Vamos a ver la litiasis renal. Entonces, la litiasis renal puede ser nefrolitiasis o litiasis y es una patología muy frecuente. Cerca de 5 hasta más del 10% de los adultos van a tener en algún momento un episodio sintomático de litiasis renal antes de los 70 años. Y esto tiene que ver con muchas condiciones. Entonces, para que se forme un lito, ustedes tienen que tener una etapa que es la más importante y es donde hay que trabajar la prevención, que es la sobresaturación de la orina. La orina es una solución, es una solución que cuando está sobresaturada va a empezar a tener sedimento que no va a poderse disolver, y ese sedimento es el inicio del problema. Entonces, después viene una fase que se llama germinación cristalina, van a empezar a formarse, a tener partículas suspendidas que no están disueltas y que van a empezar a formar cristales. Y luego estos cristales, que la mayoría de las veces van a ser de oxalato de calcio, pero pueden ser de ácido úrico o pueden ser de otras sustancias, van a ir uniendo unos con otros. Entonces viene la cuarta etapa, que es la nucleación del cálculo, que se forma ya el núcleo de varios cristales, de muchos cristales, y pueden ir reteniendo, estas partículas se van formando
y van creciendo alrededor de este núcleo y eso es lo que forma el hito. Entonces, lo primero, y siempre que quieran ustedes prevenir, actúen aquí. Eviten que la orina esté sobresaturada y se evitan todo esto. Entonces, empiezan a aparecer placas intersticiales de hidroxiapatita, que son cristales de fosfato de calcio, que es lo más común. Acuérdense que independientemente de la calcio que tenga el paciente en la sangre, no necesariamente tiene que tener hipercalcemia, siempre va a haber calcio en la orina. Perdemos 200 miligramos de calcio por vía urinaria todos los días. Entonces, no necesariamente su paciente tenga que tener hipercalcemia para tener calcio en la orina. Calcio siempre va a haber, el problema es la concentración de ese calcio en relación con la cantidad de agua o de otros sólidos que están eliminando. Entonces, lo que vemos es que el depósito en forma de cristales, dependiendo de qué sea el hito, es de qué es el cristal. Y esa es la causa del inicio de la litiasis: se cristalizan libres en la solución o puede aumentar la concentración, disminuir el volumen urinario. En caso, también en algunos casos hay alteraciones del pH. Puede haber disminución o aumento del pH y en algunas situaciones con los cambios de pH es más fácil que se unan los cristales. Entonces, si estamos hablando de pH bajo, eso favorece que se unan los cristales de ácido úrico. Si el pH está más elevado, es decir, más alcalino, entonces es más fácil que se unan los cristales de hidroxiapatita o sulfato de calcio, que son los más comunes. Por eso, muchas de las veces queremos nosotros acidificar la orina para disminuir la formación de litros, pero eso solo es útil si son de oxalato de calcio, que son los más comunes. Pero si el paciente tiene litros de ácido úrico, pues le van a dar la torre, si acidifican la orina se van a unir más. Y también pues es importante que haya disminución o cambios en la concentración de inhibidores urinarios que limitan la cristalización. Entonces, cuando se disminuyen estas sustancias, pues se empiezan a cristalizarse más, se forman más cristales y más núcleos y más líquidos. El citrato en la orina disminuye la cristalización. Entonces, si tiene citrato bajo en la hipocitraturia, entonces ese paciente va a tener mayor facilidad para formar cristales y eso es lo que genera los líquidos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una litiasis renal? El diagnóstico se hace ante la presencia de uno o varios cólicos nefríticos. Se tiene todo el cuadro clínico de un dolor ocasionado por un líquido, pero desde la sospecha, la confirmación, no se puede confirmar si no tienen evidencia de la piedra, o sea, no hay litiasis renal sin líquido. Se tiene que demostrar que hay un líquido. Y eso lo pueden demostrar cuando ya salió el paciente porque el hito, o cuando tienen un estudio que demuestre el hito. Puede ser un ultrasonido, pero recuerden que el ultrasonido solamente va a ver el hito que está en el riñón y el hito que está en la vejiga. Como la mayoría de los cólicos renonatelares son porque ya se desprendió el hito y se atoró en algún lado, no necesariamente atorado bien atorado, o sea, va pasando y como se imaginarán que no son canitas, están llenos de irregularidades, son cristales. Entonces va haciendo así por el camino y eso produce mucho dolor, pero normalmente ocurre en el uretero y ahí no lo va a ver el ultrasonido. La única forma que el ultrasonido pueda darles una idea de que hay un hito en el uretero es que ese hito esté bloqueando por completo el paso de la orina y genere hidronefrosis, que se empieza a acumular la orina en esa zona, dilate el uretero y lo que se ve es la dilatación del uretero. Pero de ahí en fuera, el hecho de que ustedes no vean un hito en el ultrasonido no quiere decir que no tenga un hito en tránsito el paciente. Okay. Si ven otros hitos en el riñón, pues el diagnóstico, ¿saben que el hito que causó el dolor no son los que se ven bonitos ahí en el riñón? Ese ya agarró el tobogán y va a medio camino. Y entonces el dolor que presenta el paciente en la litiasis renal depende del nivel en el que va pasando. Empieza fosa renal, después puede irse hacia el hipocondrio, puede pasar a la zona, luego vean cómo la inervación del uretero va cambiando conforme va descendiendo y entonces, como cualquier dolor de víscera hueca, es difícil de localizar, entonces va a decir primero que le duele acá, luego le duele acá y luego le duele acá, no hay una zona específica. Y cuando se va acercando a la vejiga y vuelve a haber una estrechez que se vuelve a atorar, el dolor se vuelve a hacer intenso. Y dependiendo si es hombre o mujer, pues es de cómo continúa el dolor cuando sale por la uretra.
es donde se agradece tener una letra corta y que no esté rodeada de tejido que no se expande mucho, porque entonces ¿Se puede decir también que un cráneo nuevo que tenga cierto nivel de sangre en la orina? las causas hematomáticas son muchas, sí lo pueden hacer, y eso les da una idea, pero no es la única causa hematomática que pueden tener. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a explorar, van a interrogar, y si encuentran datos indirectos de la litiasis, pues eso los van a tomar como una evidencia, aunque el diagnóstico de confirmación siempre es con el. Entonces, ultrasonido parece que el riñón, los litros de riñón y los que están en la vecina. Los que van en el camino no siempre se va a ver, entonces no porque no vean un hito se descarta la litiasis. Ustedes quisieran comprobarlo antes de que y no esperar a que salga, no pueden esperar a que salga y que salga. Pero si no, si lo quieren comprobar, tiene que hacer una urografía excretora o una brota para identificar el hito en el trayecto del uretero. De otra forma, el ultrasonido no se va a ver. Pero si, como les digo, tienen litiasis renal, a lo mejor no confirman el hito que está produciendo el cólico, pero saben que esa es la causa, que no otros hitos, ya saben que eso se van a salir después. Entonces, anticipen eso. Doctora, ¿qué tan cierto es que los hitos renales tienen que ver con la genética? Tiene más que algo que no toman agua. Pero sí, hay condiciones genéticas que facilitan o hipohidraturia o que generan hiperuricemia y aumento del ácido úrico en la orina. Entonces, sí hay algunas condiciones genéticas que lo favorecen. Entonces, el diagnóstico, la ecografía renal es lo más sensible, sobre todo si está en el riñón. Es más sensible que una radiografía simple. ¿Por qué? Porque la radiografía simple solamente les van a mostrar litros que son de calcio y que sean lo suficientemente grandes para que sean radiopacos. Y en el ultrasonido no. Pero en el ultrasonido no van a encontrar ningún hito que no es en el riñón ni en la vejiga. Y si es un hito más o menos grande de oxalato de calcio y está en el uretero, sí se ve en la radiografía. Entonces, para que sepan, pueden saber lo que tengan a su alcance. Entonces, la radiografía es mejor para localizarlo en el uretero, siempre y cuando sea de oxalato de calcio y tenga un tamaño suficiente para verse en la radiografía. Pero si son de ácido úrico, los litros de ácido úrico son radiolúcidos y se va a ver. Ahí necesita medio de contraste que permita que se identifique donde deja de pasar el medio de contraste, entonces es una fotografía exterior o pueden hacer una brota. Las condiciones básicas es lo que hay. Y son los tipos de litiasis y los campeones de riesgo más comunes. Los de sodio son los de calcio, pero son los más comunes, sobre todo oxalato de calcio y sulfato de calcio, son cristales. ¿Cuáles son factores de riesgo? Hipercalciuria, por la razón que sea, hiperosaluria, hiposcitraturia, parece que se disminuye la formación de cristales en la orina, hipomagnesuria. Entonces ahí están, pero muchas veces el problema es la concentración de sedimento urinario. Luego están los destruitas son más comunes en pacientes con infecciones urinarias de repetición y muchas veces tienen grandes cantidades de bacterias. Entonces, si tienen destruita, tienen infecciones urinarias de repetición y hay que tratarlas de corregir. Y los de ácido úrico, pues porque tienen hiperoligosuria, la mayoría de los pacientes tienen ácido úrico elevado también en la sangre y tienen por lo tanto más ácido úrico en la orina. Y si tienen un pH urinario ácido persistentemente, es más fácil que se formen estos litros. Entonces, en el caso de los litros de oxalato de calcio, es más común evitar su formación con acidificando la orina, pero los de ácido úrico se presentan más acidificando la orina, entonces hay que saber o sospechar de qué tipo de litro tiene. Y los de cistina, que eso sí tiene más que ver con condiciones hereditarias, como ven ahí, que son trastornos autosómicos recesivos. En caso de la cistina, si no, pues les falta. Tienen la radiografía, es una sanitaria, que ya dice esa radiografía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si tienen cólico nefrítico, pues tienen que quitarle el dolor. Y para quitar el dolor, la mayoría de las veces hay que quitar la piedra. Porque otras veces podemos dejar que salga. Entonces, el tratamiento, primero, sepan que la mayoría de los nitos se van a expulsar de manera espontánea. Van a salir solos con sí, a pesar de lo que ustedes le hagan al paciente.
En los pacientes que tienen un episodio agudo de litiasis, entonces lo más urgente es quitarle el dolor. El paciente llegó con ustedes por el dolor, no llegó para que ustedes les pregunten cuántas casas tiene, cuántos cuartos tiene, cuántos focos tiene en su casa. Llegó a que le quiten el dolor, está muriendo el dolor, es muy dolorosa una litiasis renolateral. Pues quiten el dolor y ya no calma le preguntan si tiene 3 focos, si tiene 4 focos, o si su perro se vacunó. Entonces, primero le quitan el dolor. En los estudios, los AINES proporcionan alivio eficaz en pacientes con cólicos nefríticos agudos, pero a veces no es suficiente. Entonces, inician analgesia, por ejemplo, con diclofenaco, cuando sea posible, no tengan contraindicaciones, y pueden agregar alguna otra cosa más cuando el dolor persista, como metamistol o incluso tramadol. El tramadol cuyo ya es controlado en las formas combinadas, entonces necesitan una receta aparte. Y siempre usen con cuidado los AINES si hay función renal alterada, porque puede ser que los AINES son fármacos que generan daño renal por el uso a dosis altas y prolongado, y se tienen que usar con precaución cuando ya hay daño renal por la causa que sea. Entonces, primero, quiten el dolor. Entonces, en ese caso de tener cuidado con los AINES, en el caso del ibuprofeno sería mejor empezar con dosis de 600 o 100 No, si tienes daño renal. Pero Si no tienes daño renal, no con 800. Ya empezamos con 800. Ya, una buena dosis. El paciente, porque usan un analgésico, en cualquier paciente que tiene función renal normal, si usan un analgésico a dosis adecuadas, no le va a pasar nada, porque no lo van a usar toda la vida, lo van a usar unos días o tal vez unas horas. Entonces, eso no les va a generar daño renal. El uso crónico de los AINES, alteraciones de prostaglandinas y circulatorias en el riñón y otro tipo de consideraciones generan daño renal. Y en el paciente que ya tiene alteraciones de la función renal, lo pueden acelerar o pueden agudizar cuadros de insuficiencia renal aguda, pero el paciente que está sano es el dosis como debe de ser. El problema no lo van a coger ustedes en una sala de urgencia. El problema por lo general se causa por automedicación. El paciente consume analgésicos con mucha frecuencia. Y luego hay que facilitar la expulsión de líquido. Hay medicamentos que relajan el músculo liso del uretero, inhiben bombas de canales de calcio, bloquean receptores alfa-1 simpáticos y relajan el uretero. Parece que tienen que pasar por el uretero no es un popote, el uretero es como una tripita, entonces normalmente si no está ocupado con orina está colapsando y entonces no está rígido. El hito hace que se contraiga el músculo liso por el dolor, que se espasme, y entonces me avanza el hito, el dolor empeora, y además hay inflamación alrededor de esa zona que estrecha todavía más la luz. Entonces ustedes tienen que desinflamar y tienen que favorecer la salida del hito relajando el músculo liso. Entonces podemos utilizar calcio antagonistas como ifeipino o con cuidado con la presión arterial, o podemos utilizar alfa bloqueantes como tamsulusina. Entonces les habrá tocado que algunos pacientes les mandan tamsulusina con cólico renal, o pueden usar también analgésicos que tengan relajantes del músculo liso como parqueverina o tirosina, que lo usan mucho en combinación con un analgésico por la intención de relajar el músculo liso y no solamente quitar el dolor, sino que facilite ese liso que está ahí atorado por la contracción del músculo liso, con la irritación y el dolor que produjo, pueda salir. Y también pueden utilizarse oxazosina, alfosocina, pero usen tamsulusina, que es a donde quiera le cuesta. Y a veces combinar glucocorticoides pueden acelerar la expulsión de los cálculos cuando se usan en comparación solo alfa-bloqueantes como tamsulusina, pero aquí tengan mucho cuidado. Si los van a utilizar, asegúrense que su paciente no esté muy comprometido, no tiene diabetes, no tiene hipertensión no controlada, porque entonces lo van a alterar. Usen AINES. Y siempre usen relajante de músculo liso, el que ustedes les dé la gana, pero siempre usen para que faciliten la expulsión. Y ya que salieron del cuadro agudo, siempre deben intentarse un control dietético y reservar un momento farmacológico para casos complicados, como prevención de segundos eventos. Porque si el paciente ya hizo un líquido, puede hacer más. El tratamiento dietético, cuando se hace bien, es muy útil para evitar la formación de nuevos cálculos, y el farmacológico está indicado en casos de litiasis de repetición, disuria persistente, hematuria macroscópica frecuente, necrocarcinosis o osteopenia, y ahí van a buscar por qué está teniendo los litos. Pero la mayoría de los litos
pues tiene que ver mucho con la disminución de la ingesta de agua, que ahí les va. Independientemente del tipo de litiasis, es decir, de lo que esté formado el litro, una ingesta elevada de agua que va de 2 a 3 litros de agua por cada 1.72 metros cuadrados de superficie corporal va a ser suficiente y reduce más de 50% el riesgo de recurrencia. Pero esa es la cantidad de agua que tiene que tomar su paciente. Y ahí es más. Que toma mucha agua y toma un litro de agua, pues eso no es mucha agua, vas a necesitar piedras. Y no necesariamente tenga que tener una condición genética que lo facilite, sino una orina sobresaturada todo el tiempo. ¿Sí? En algunos grupos de mayor riesgo, como cistinuria, entonces hay que incrementar la ingesta más de 3 litros al día, de 3 en adelante, no de 2 en adelante, sino de 3 en adelante. El consumo de otras bebidas no está bien estudiado, sobre todo bebidas para el lugar del agua, como que tome cerveza, que tome no sé qué, tome agua. Entonces muchas veces la vecina le dice, es que tómate un té de cola de caballo y úsala como agua de tiempo. Entonces hacen un mollón y se lo acaban en un día cuando no toman ni medio vaso de agua antes. Entonces no necesariamente les sirva la hierbita que le pusieron, les sirve el agua. Aunque no se pusiera hierbas, si toman un mollón de agua todos los días, pues dejan de tener piedras porque dejan de tener saturada su orina. Entonces se evita la formación de nuevas piedras. Pero luego se les pasa el susto y dejan de tomar agua. Entonces, hay algunos estudios que muestran menos riesgo con otras bebidas como café, té, vino tinto, jugo de naranja, pero ojo, depende del tipo de litro, de la formación. Si son litros de ácido úrico, están tomando jugos de naranja, agua de limón, que acidifica la orina, pues van a tener más piedras. Si son de oxalato de calcio, que son los más comunes, pues sí les va a disminuir el riesgo de formación. Y siempre las bebidas azucaradas van a incrementar el riesgo de cualquier tipo de litiasis. Y si además las bebidas están carbonatadas, o sea, que los refrescos se le hacen más obesidad y sobrepeso, también acá aumentan los riesgos de litiasis. Bien, entonces, esto es lo que en general se recomienda para el paciente que tiene líquidos. Líquidos, volumen urinario más de 2.5. Y esto es algo importante porque ustedes le dicen, tome suficiente agua y el paciente dice, sí, tomo mucha agua. Cuando le pregunte cuánto es mucha agua, pues es muy diferente lo que es mucha agua para una persona que para otra. Y además, hay pacientes que sudan mucho, por su trabajo están bajo temperaturas muy altas y sudan mucho. Entonces, toman 2 litros de agua al día y orinan medio litro porque sudaron el resto. Entonces, midan mejor la cantidad de orina. Si su paciente está orinando 2.5 litros de orina al día, entonces es muy difícil que esa orina esté tan concentrada como para que vuelva a darles problemas. Pero si ustedes sospechan que la ingesta es insuficiente, digan al paciente que mida su orina. Y si son más de 2 litros, 2 litros y medio, ya estamos del otro lado. Lo que haya necesitado de agua para llegar a eso. Sobre todo si viven en una zona que hace mucho calor, trabajan en el campo y suelen sudar mucho, y ahí tienen pérdidas de agua, entonces allá se va todo el agua que se toma. Entonces calculen 2,5 litros de orina al día. Ya están del otro lado. Eviten bebidas azucaradas y pueden ingerir cítricos, zumos de naranja, limón, agua de limón, siempre y cuando no sean de ácido úrico. Si son de ácido úrico van a empeorar las cosas. Hay que evitar restricciones severas en la ingesta de calcio. Ya vimos que el calcio de todas maneras se va a orinar con sí, a pesar de lo que hagan, es normal que haya calcio en la orina. El problema es la saturación. Y pocas veces los litiasis son ocasionadas por hipercalcemia. La mayoría de los pacientes no tienen ningún trastorno metabólico, simplemente toman menos agua de la que deben de tomar. Entonces, no limiten el consumo de calcio. Luego, nunca falta que les quitan los lácteos y que les quitan la leche, le quitan los osteoporosis y le quitan su suplemento de calcio. De oxalato, esto sí, eviten alimentos ricos en oxalato. Sobre todo si tienen litiasis de repetición. Y ahí, sorpresa, nuez, chocolate, espinacas, té verde, que ese es el té, cuando es té verde, remolacha, bonito, soya, papa. Tienen muchos oxalatos y los oxalatos fijan o se unen con el calcio, lo precipitan y forman cristales. Pero nuevamente, no necesariamente tienen que hacer esto si aumentan la ingesta de agua lo suficiente, y si eso no es suficiente, pues entonces agregan esto, eso es de oxalato de calcio, sobre todo.
Hay que restringir proteínas de origen animal a menos de 200 gramos al día. Salud. Entonces, la gente que consume mucha proteína también las dietas con alto contenido proteico pueden generar litiasis fenolateral. Entonces, si consume mucha proteína, que le baje 2 rayitas a su locura, que consuma 200 gramos de proteína máximo al día, que no es poco. 200 gramos es bastante. Entonces, que no se aplasten con su ribeye todas las noches y se coman 300 gramos de carne diaria. Y también es importante que disminuyan la ingesta de sal. Ustedes no disminuyen la ingesta de sal, van a tener un núcleo que va a formar o facilitar la unión de los cristales, entonces disminuyan el sodio. En cuanto a las vitaminas, pues ya depende mucho del tipo de limpieza. Entonces, la vitamina D se suplementa solo si hay déficit. De vitamina C puede ser un apoyo para el paciente consumir vitamina C para acidificar la orina, siempre y cuando no tenga hitos de ácido úrico, porque si no va a empeorar. Y no es más de 2 gramos al día de vitamina C, porque no es necesario. La dieta mediterránea y la dieta DASH pues puede ser protectora frente a bacillus delitos, pero es porque tiene disminución en el consumo de carnes y de sal. Por eso la dieta DASH. Y de fármacos, esto lo utilizamos cuando hay litiasis de repetición. Entonces, pues, si hay litiasis de repetición, se esperaría que ustedes supieran de qué es el hito. No van a estar intentando, porque llevan el caso. Y si son de oxalato de calcio, podemos usar tiacidas. Las tiacidas reabsorben calcio urinario y lo llevan a la sangre, entonces generan disminución del calcio urinario. Y eso disminuye la formación de hitos. Pueden usar citrato de potasio para bajar pH urinario, pero parece que si son de oxalato de calcio, les favorece un pH urinario bajo. Entonces pueden usar soluciones con citrato de potasio, y si son de ácido úrico, alopurina. Si son de ácido úrico y les consta que son de ácido úrico, vean que no tenga elevado ácido úrico en la sangre, es así, alopurina. Y aquí nos conviene alcalinizar la orina, pueden dar bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina, 650 miligramos, 2 veces al día. Los destruidos son más raros, pueden usar inhibidores de la ureasa, y los de cistina tampoco son tan comunes, pero pueden hacer tratamiento con citrato. Si se fijan, el citrato de potasio está prácticamente en todos los líquidos, porque la hipocitraturia facilita cristalización. Entonces ponemos citrato en la orina y eso dificulta la cristalización, la formación de los cristales y de ahí la formación de líquidos. Entonces citrato pero no es necesario, a menos que el paciente no haya tenido recurrencias, a pesar de incrementar la ingesta de líquidos. Si no hay recurrencias, curamos suficiente. Bien. Vamos a hablar rápido de osteoporosis, nos queda poquito tiempo. Entonces, por mucho tiempo se consideró que la osteoporosis era un resultado natural e inevitable del envejecimiento. Tengo una pregunta con respecto a en qué momento como es bueno decidir que manejarlo solamente con fármacos. Sí, recurrencias. Las recurrencias. Si el paciente tiene un episodio con ustedes, ya lo trataron, hay un problema, le dan recomendaciones y vuelve a tener otra litiasis, es importante ver que si llevó las indicaciones a cabo y sigue teniendo la litiasis, entonces trata con fármacos. Ahí los citratos, si no han investigado de qué es el hito, deben citrato de potasio. Hay soluciones de citrato o de citrato de potasio combinado con otros citratos para disminuir la formación de cristal, en lo que averigua de qué caramba será el hito. Pero si no consume agua, pues, aunque tome citrato, lo que sea, va a volver a tener litos, entonces tienen que tomar agua en el paciente. Se asocia igual que azúcar y se asocia con hipercolesterolismo, entonces. ¿Pero el hipercolesterolemia no? No es necesario. Entonces, para la osteoporosis es un trastorno esquelético generalizado que se caracteriza por una masa ósea disminuida y deterioro en la calidad del tejido de las clavículas que tiene el hueso, y un aumento en la fragilidad del hueso con la consecuente riesgo de fracturas. Entonces, la osteoporosis se trata precisamente por el riesgo de fracturas. Entonces, se compromete la fuerza del hueso y predispone a riesgo de fracturas. Todas las definiciones que van a encontrar les van a tener eso en común, que hay disminución o alteraciones en la
osificación en la estructura, en la calcificación y que va a incrementar el riesgo de fracturas para el paciente. Vamos ahorita en el tiempo. Bien, entonces tenemos varios tipos de osteoporosis, tenemos primarias y secundarias, que es la forma más fácil de ubicarlos. Y hay otras osteoporosis causadas por trastornos o alteraciones metabólicas como hiperparatiroidismo, y el exceso de PTH está desclasificando, puede considerarse eso una osteoporosis secundaria. Lo mismo si es osteomalacia o enfermedades metastáticas. Ahora, la primaria es la más común y representa 70-80% de los casos, y hay de dos tipos: posmenopáusica, obviamente solo en mujeres, y senil, que eso puede ser en hombres o mujeres, ya es por la edad. Entonces, no van a buscar ustedes, no van a sospechar osteoporosis secundaria si su paciente tiene 85 años y tiene osteoporosis. Obviamente va a tener osteoporosis si tenía condiciones de riesgo, y una de ellas pues, es el paso de los años. Aunque no es normal desarrollarla, no es algo que se debe de dejar así, es lo que se espera. Entonces, eso es uno. Y la secundaria ocurre 20-30% de los casos, y aquí pueden ser trastornos genéticos, pueden ser enfermedades metabólicas, hematológicas, uso de fármacos como esteroides y otras condiciones que son secundarias. Estas son las causas más comunes de osteoporosis secundaria: hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, de la causa que sea, cualquier causa de hipogonadismo en el hueso. Tiene anabólicos, y los anabólicos más importantes del hueso son los esteroides sexuales. Testosterona para el hombre, estrógenos para la mujer. Por eso la principal causa de osteoporosis en el mundo es posmenopáusica. Deja de haber estrógenos, deja de haber anabólicos sobre el hueso y se empieza a perder hueso. Entonces, cualquier causa de hipogonadismo. Enfermedades crónicas, insuficiencia renal crónica, ya hemos que tienen trastornos metabólicos importantes por hiperfosfatemia, aumento de la PTH, y eso descalcifica el hueso. Artritis reumatoide es un factor importante de riesgo para osteoporosis. Entonces, todos los pacientes con artritis reumatoide tienen riesgo de desarrollar osteoporosis de manera temprana. También insuficiente ingesta de calcio, y esto es algo que ustedes van a ver mucho en sus generaciones y las generaciones siguientes, porque no consumen suficiente calcio, y además consumen muchas sustancias que generan descalcificación del hueso, como cafeína y bebidas carbonatadas con mucha frecuencia. Entonces tienen un hueso podrido antes de tener 30 años, y obviamente ese hueso no les va a dar problemas a esa edad, les va a dar tabaquismo y inmovilidad. Bien, factores de riesgo, que son los que condicionan que la ansiedad ósea esté disminuida, pero además tienen ustedes que considerar no solamente los factores del hueso, sino la propensión de su paciente a caídas, porque el problema final de la osteoporosis son las fracturas. Y si ustedes tienen un hueso, hay más o menos, pero el paciente cada rato está cayendo, tiene más riesgo de fracturas. Estos son los factores de riesgo asociados con la ansiedad ósea disminuida. Obviamente la edad, a más años, más riesgo de tener densidad ósea disminuida. Aquí es de las únicas, de las pocas cosas que es más riesgoso ser delgado. Y los gorditos tenemos colchoncito para cuando nos caigamos, y tenemos normalmente un hueso un poco más fuerte. Normalmente, pero no necesariamente siempre. Y sobre todo aquí el peso bajo con un índice de masa corporal de 19 o menos es lo que les genera un factor de riesgo importante. Si por alguna razón algún familiar de primer grado tuvo una fractura de cadera, eso le está diciendo que también hay condiciones genéticas que facilitan la descalcificación en ciertas partes del esqueleto y que les va a dar riesgo. Si tiene una fractura por fragilidad del paciente, es decir, que no hubo un traumatismo y todo eso, y tuvo una fractura por una cosa sencilla antes de los 40 y después de los 45 años, eso debe llamar la atención. Si por alguna razón al paciente le dieron esteroides, más de 7,5 de prednisona al día por más de 3 meses, ya les da más meses les da riesgo de tener osteoporosis también. Si son mujeres, porque tenemos después de la menopausia, va a haber deficiencia estrogénica, entonces eso es un factor de riesgo. Si hay condiciones de deficiencia estrogénica más temprana, antes que la menopausia, por ejemplo, pacientes que tuvieron salpingoperectomías bilaterales, pacientes que tuvieron quimioterapia que generan falla ovárica prematura, o cualquier causa que haga que tengan bajo los estrógenos, incluidos los prolactinomas. El prolactinoma disminuye estrógenos, entonces tiene riesgo de osteoporosis.
Lo mismo en los varones, la falta de testosterona, solo que no es tan común. En las mujeres, todas las mujeres, si vivimos lo suficiente, vamos a pasar por la menopausia y después vamos a quedar sin estrógenos, y la mayoría de las mujeres va a vivir una tercera parte de su vida después de la menopausia. Entonces, va a vivir muchos años sin estrógenos. Las otras hombres tendría que ser un tratamiento específico con inhibidores, como el tratamiento del cáncer de próstata, donde se utilizan inhibidores hormonales potentes, porque tiene que ver con la presencia de testosterona y la posibilidad de recurrencia del cáncer. Entonces, normalmente dentro del cáncer de próstata lleva un inhibidor importante, que son análogos de gonadotrofinas, pero tienen un efecto constante. Entonces, no pulsan, no hay producción y lo que hay. Hace muchos años se tenía que quitar los testículos en la cirugía del cáncer de próstata, pues era la supresión hormonal, que era muy traumática. Entonces hay supresiones químicas, que es lo que se usa ahora. Y cualquier enfermedad que genere alto remodelamiento óseo, o sea que están teniendo recambios muy importantes, y el alcoholismo. ¿Qué otros? Y esto sí es algo que es importante: baja ingesta de calcio, consuman calcio muchachos desde ahorita, tomen vitamina D, porque no se van a moler jamás lo suficiente para tener buena vitamina D. Vida sedentaria, les hablan, consumo de cafeína. ¿Sí? Más de 3 tazas habituales del tamaño normal de la taza de café aumenta el riesgo de descalcificación ósea, no de las. El 20 son como 400 tantos mililitros, y pasados son 3 tazas. ¿Sí? Embarazo y lactancia aumenta la necesidad de calcio, y si no aumenta la ingesta, el bebé no va a nacer con huesos puchos. Ese calcio va a venir de los huesos de la madre. Lo mismo durante la lactancia: si ustedes no le dan suplementación de calcio o no tiene suficiente calcio por la dieta a la madre que está lactando, esa leche no va a ser de mala calidad, ese calcio va a venir de sus huesos y se va a enterar después de la menopausia, no va a tener ningún problema en edades jóvenes. Entonces, asegúrense de eso. Uso anticonceptivos y menarca tardía, todos los anticonceptivos con solo progestina. Si usan estrógenos, no es un problema. Hay una forma de calcular riesgo de fracturas que se llama FRAX. Entonces, descárguenlo o tengan la página abierta cuando estén consultando y calculen el riesgo de fracturas, porque no necesitan una densitometría para hacer el cálculo. Claro que si tienen el dato de la densitometría, les da un cálculo más exacto, pero aún sin la densitometría pueden identificar el riesgo de fractura en sus pacientes y ya saben a quién se la solicita, sobre todo para aquellos pacientes que tienen mayor riesgo del habitual porque tienen peso bajo. Entonces se les calcula esa medición de fractura. ¿Okay? Entonces, factores de riesgo importantes para fracturas: edad, el test por el cuello femoral, ahorita vamos a ver qué es el test por, fracturas previas, que fumen, que tengan AR, todo eso hay que tener cuidado. Entonces, vamos a ver, no vamos a trabajar más. Acuérdense nada más, el hueso va a estar en un proceso constante de formación y destrucción desde que nace hasta que se muere. Entonces hay un proceso que se inicia con la activación de los osteoclastos. Los osteoclastos llegan, van a empezar a remodelar, y esa remodelación va a generar destrucción de la matriz ósea a través de ácido, y que forma laguna, y esa laguna libera calcio y sube matriz ósea. Después estos osteoclastos se van a inactivar y van a dejar de romper el hueso, y va a llegar a la fase de reversión, que esta ya es con los osteoblastos. Llegan los osteoblastos, se instalan donde quedó destruido el hueso, el hoyo que dejan ahí los osteoclastos, se instalan ahí y empiezan a formar matriz osteoide. Y sobre la matriz osteoide proteica se van a agregar los iones de calcio, y eso va a generar mineralización, y ya tienen la remodelación completa. Y luego entre la fase de reposo, esa parte del hueso, que necesita, todo el hueso tiene partes activas y partes inactivas, entra en reposo y después de un tiempo se estabiliza y luego vuelve a suceder lo mismo. Estos procesos de formación y destrucción de hueso están hechos para que haya cambios dinámicos en las trabéculas y en la forma de que se deposita el calcio en el hueso, para permitir que el hueso se adapte a la actividad de su paciente, de ustedes. Entonces, eso genera que se deposite más en zonas de carga o de tensión,
Y por eso dentro del tratamiento para prevenir la osteoporosis y tratarla, pues requieren generar impacto sobre su hueso. Ustedes necesitan que su hueso quiera, que se sientan que lo necesitan usar, que le dan carga, que le dan trabajo para estimular formación. Si no, ese hueso se va a perder. Por eso los trabajos sedentarios aumentan el riesgo de osteoporosis. Entonces tienen que generar fuerza. Aquí la actividad de cardio no va a prevenir osteoporosis, sino la detención o fuerza. Y algo que su paciente pueda hacer sin ir al gimnasio, porque muchos pacientes son mujeres, en etapa posmenopáusica, que a lo mejor nunca han pisado un gimnasio, no lo quieren hacer o se sienten a gusto, es subir y bajar escaleras rápido. Porque eso carga su peso y les genera presión y tensión a sus músculos y a sus huesos. Entonces, ese hueso se está usando y se está estimulando la formación. O ejercicios con ligas para generar tensión o con carga, con mancuernas en casa. Entonces, los demás ejercicios que luego le recomiendan a las pacientes mayores, como nadar. La natación no ayuda a mejorar formación de masa ósea, porque lejos de tener peso, disminuye el peso, pero muchas veces indica la natación cuando ya hay fracturas, que es diferente. ¿Okay? A lo mejor mi paciente tiene fracturas por compresión o por aplastamiento en vértebras, no la voy a mandar a que corra o a que haga, o que trote o que haga alguna otra cosa. Ahí les mandan a natación, pero ya saben que es por eso, que es para limitar el riesgo de compresión de los cuerpos vertebrales, pero aún así no van a tomar formación de hueso con ese ejercicio, que dejar mancuernas o ligas. Tienen que adecuar la indicación del ejercicio del paciente. ¿Sí? Entonces, estos son los balances que suceden. La osteoporosis va a ser el resultado de un desbalance entre el hueso que se formó y el hueso que se destruyó. Y hasta los 30 años están en equilibrio. Los primeros años de vida pues van a formar más hueso del que se destruye, porque están creciendo. Desde los 20 a los 25 quedan, digamos, tablas. Y después de los 30 empieza a haber un poco menos de formación y se pierde ese equilibrio, pero es muy discreto, entonces tiene que pasar muchísimos años para que se note esa discrepancia, salvo en el caso de las mujeres, donde la menopausia genera una menor formación de hueso nuevo, porque ya no hay estrógenos que son anabólicos o se ayudan a formar el hueso, entonces eso genera más riesgo. Entonces, ya sea que tengamos alguna condición que aumente el remodelado del hueso, como hiperparatiroidismo, donde la PTS está remodelando más el hueso y hay más salida de calcio, o tengamos alguna condición que disminuya formación de hueso, como la menopausia o estado de hipogonadismo, entonces vamos a tener alterado el equilibrio entre el hueso que se forma, el hueso que se destruye, y ahí aparece la osteoporosis. Bien, hay otras condiciones que no son tan fáciles de calcular el riesgo de fractura, y aquí se las voy a poner. Todas estas, por ejemplo, que el paciente tenga cifosis torácica, que tenga enfermedades inflamatorias constantes, que haya tenido enfermedades endócrinas, hematológicas, todo lo que ya sabemos que aumenta el riesgo de fractura, pero es difícil de calcular. Deficiencias nutricionales de calcio, vitamina D, pacientes que les va a tocar ver muchos con cirugía bariátrica que tienen mala absorción. Esos son factores que difícilmente están en las calculadoras actuales de riesgo de fractura. Entonces, si calculan FRAX, marquen como si tenía artritis reumatoide. No tiene artritis reumatoide, pero estos riesgos son equivalentes y son cada vez más frecuentes en los pacientes, y hasta que no aparezcan en las calculadoras de riesgo, eso, si ustedes no lo ponen, pues van a subestimar el riesgo de fractura de su paciente, a lo mejor se tarden en dar tratamiento. Entonces, cualquiera de las condiciones. Bueno, el diagnóstico se hace con densitometría. Pueden utilizar otros estudios como apoyo, pero densitometría es el gold estándar. Densitometría ósea. ¿Para qué hace la densitometría? La densitometría les va a dar una medición. Depende de lo que ustedes estén sospechando. Por ejemplo, las osteoporosis secundarias por hiperparatiroidismo se les clasifican primero huesos largos y luego los huesos planos, pero la más común, que es posmenopáusica o senil, siempre hay un orden, se clasifican primero vértebras y después huesos largos. Entonces, primero van a encontrar clasificada la columna y luego el fémur. Entonces, pidan de columna y fémur siempre, en general para todos los pacientes. Ahora, ¿qué les va a dar la densitometría? Les va a decir cuál es la densidad ósea, les va a decir cuántos gramos de calcio por cada centímetro, y eso les va a decir, la verdad, muy poco. Entonces, eso es lo que no van a ver. Ustedes van a buscar estas dos cosas.
T-score y Z-score. Entonces, T-score lo que hace es comparar el hueso de su paciente, la densidad general del hueso de su paciente, con el de una persona de las mismas características demográficas, sana, pero cuando tiene su pico de masa ósea, que es más o menos a los 25 años. Y le reportan cuántas desviaciones estándar está de diferencia. Entonces, T-score de menos 2.9 quiere decir que tiene 2 desviaciones, 2.9 desviaciones estándar por debajo de lo que debería tener una persona sana en sus características, si es hombre, un hombre sano, si es mujer, una mujer sana, de la misma condición sana, pero está, digamos, estandarizado para las diferentes regiones. Entonces hay estandarización para México y ahí les tiene que decir que tendría que tener el hueso de una mujer sana de 25 años, mexicana, y lo compara con el de su paciente, o el hueso de un hombre sano de 25 años, que es cuando se alcanza la densidad ósea máxima, y la compara con su paciente. Obviamente, si su paciente tiene 50, 60 años, no va a tener el mismo hueso que alguien de 25. Entonces, el T-score se usa para identificar osteoporosis, que es menos de menos 2.5 de T-score, osteopenia, que es de menos 1 a menos 2.4, y lo que sea entre 0 y menos 1 es normal, es una variación normal, una variación estándar es una variación. Y luego pueden encontrarse otra medición que se llama Z-score. Z-score compara el hueso de su paciente con el hueso de una persona sana, de sus mismas características sociales o demográficas, pero de su edad. Entonces, el Z-score, cuando lo encontramos por debajo de menos 1, nos habla de pérdida ósea acelerada, está perdiendo óseo demasiado rápido. Entonces, el diagnóstico de osteoporosis es por siempre. Ya siendo curiosos, pueden haber el Z-score, pero eso a veces lo hacemos más los especialistas. Entonces, busquen T-score. Y luego todavía pues se los grafica para que no se te olvide. Y dicen, está en el rojito, es osteoporosis. O está en el amarillo, es osteopenia. O está en el verde y es normal. Algunos casos de osteopenia que ustedes calculen con un FRAX muy alto van a requerir tratamiento con de osteoporosis. Y todos los casos de osteoporosis requieren tratamiento con osteoporosis. Pero el FRAX les ayuda a decidir, porque algunos pacientes tienen una densidad general, o sea, no tan mala, pero tienen condiciones que ustedes saben que van a generar un hueso de mala calidad, con una mala arquitectura. Consumo de cafeína alto, consumo de alcohol, tabaquismo, antecedentes de fracturas en los padres de cadera. Entonces, aunque tenga a lo mejor osteopenia, si su cálculo de riesgo de fractura es mayor del 10% de cualquier fractura osteoporótica o mayor del 3% de fractura de cadera, se inicia el tratamiento. Entonces, estos son los criterios para diagnóstico de osteoporosis, que era lo que les decía. Una densidad ósea normal es mayor de menos 1 de lesiones estándar de T-score. Si está menor de menos 1 hasta menos 2.5 es osteopenia, de menos 2.5 o menor, o sea, menos 2.8, menos 3, eso es menor, se vayan a confundir, los números negativos. Números negativos. Y osteoporosis establecida cuando tienen una densidad abdominal de menos 2.5 en T-score, pero ya tienen alguna fractura. Entonces, ese es un problema mayor, porque son fracturas vertebrales, son fracturas por fragilidad, no son fracturas ocasionadas por traumatismo. Entonces, hay que hacer estudios clínicos, sobre todo pensando en osteoporosis secundaria. Tienen a su paciente de 70 años, tiene un T-score de menos 3, ¿por qué será? Pues ya saben, ¿no? Entonces, tienen una paciente en límite de edad, no está tan grande, busquen osteoporosis secundaria. Hay que ver el perfil tiroideo, el hipertiroidismo es una causa de osteoporosis secundaria, hiperparatiroidismo, deficiencias de vitamina D, miren todo eso para que no se les escape nada. Y en el caso de los hombres, busquen antígeno prostático específico, no es el que tenga anemia de próstata metastásica, por eso estén marcando densidades bajas en columna. Y si pueden hacer radiografías de AP laterales de columna vasolumbar para ver si hay aplastamiento vertebral, porque a veces la paciente o el paciente le refiere dolor de espalda y luego ustedes lo miden en el consultorio y dicen, ¡ay, yo medía tanto! Ojo, pueden tener fracturas por aplastamiento y por eso miden centímetros menos cada año.
No es normal, es común, pero no es normal. El tratamiento no nada más incluye fármacos, tiene que modificar todos los factores de riesgo que sean potencialmente reversibles que tiene su paciente. O sea, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de beber alcohol, tiene que tener una dieta rica en calcio, actividad física diaria, al menos 4 veces por semana, 30 a 60 minutos, y hay que prevenir caídas, ¿no? Las señoras tienen sus tapetitos ahí en la cama y siempre se andan atorando y se andan dando la torre con el tapetito, quiten los menos tapetes, nadie se va a morir sino de tapetes. Tal vez se deja el perro de tapete. Y esto es para intervenciones con el riesgo de fractura mayor osteoporótica. Dependiendo de la edad y del riesgo de fractura, que es lo que se calcula, hay múltiples calculadoras. Frax es una, pero hay otras calculadoras de riesgo, pero siempre hay que calcular. Lo mismo que con el riesgo cardíaco, ustedes calculen el riesgo, entreténganse para que tengan una vida más divertida de calcular los riesgos. Entonces, si ustedes tienen un riesgo de más de 10, en la mayoría de los casos ese riesgo va a ser suficiente para iniciar tratamiento independientemente de la necesidad mineral ósea. Si tienen, a lo mejor un factor de más de 10, si tienen una necesidad muy baja, pues inicie tratamiento. Ahora, conforme van pasando los años, vean cómo la recomendación es que no den tratamiento tan de inicio, a menos de que tenga. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo de fractura a 10 años. Entonces, si tienen 40 años y tienen factor de riesgo de fractura alto a 10 años, pues lo más probable es que sí vivan esos 10 años, que después 10, entonces cada vez tengan más riesgo de fractura. Entonces, si el paciente tiene 85 años y tiene un riesgo de fractura a 10 años, primero, si llega a fracturar, a lo mejor ya lo hubiera hecho. Segundo, tal vez no alcance los 10 años. Entonces, algunos tratamientos pueden ser muy agresivos para sus pacientes. Traten de escoger el riesgo de fractura. Obviamente, individualizar pacientes muy activos, que tienen edades avanzadas y que se van a beneficiar más del tratamiento. Hay pacientes que a lo mejor ustedes pueden dar tratamiento, pero tienen inmovilidad, están encamados, entonces no van a poder quitar los otros factores de riesgo y probablemente no sea tan conveniente iniciar tratamiento si tienen factores de riesgo asociados al tratamiento. Entonces, escojan con cuidado cuando iniciar tratamiento, pero si tienen necesidades bajas, edades tempranas, tienen que dar tratamiento porque ese paciente se va a empeorar. Ya saben que un factor de riesgo para que disminuya la ansiedad es el paso de los años. Entonces, si ya trae un hueso muy amolado a edades que no debería, va a ponerse peor y no se va a componer. Entonces, esto vamos a orientar. Estas son las guías. Hay muchas guías para manejo. Vamos a hacer una parte, una foto. Entonces, ahí viene la terapia, pero la que más me gusta es que se les voy a poner, que es la canadiense, que hicieron la actualización hace 3 años, que es esta. Esta la dividí porque está grande, entonces se les voy a hacer un poquito más grande. Estas son las guías canadienses. Solamente no le hagan caso a la suplementación con vitamina D, porque eso es para los canadienses. Pero ahora que tienen mucha migración, pues no les va a servir para todos los canadienses, ya se dan cuenta ellos después, pero pues, nosotros nos necesitamos 400 unidades de vitamina D y nada sirven para lo mismo. Entonces, los estudios que andamos en aprietos tenemos que tomar 1.200, 1.000, 2.000 o más unidades al día, suponiendo que no tienen deficiencia. Si tienen deficiencia van a requerir cantidades mayores. 4.000, 5.000, 10.000 unidades al día. Entonces, 400 unidades al día y nada les sirven para lo mismo. De 4.000 o 5.000, 1.000 a vitamina D si tienen dudas, y ya después pueden dejarle 1.000 a 2.000 al día de mantenimiento. Pero de ninguna manera van a sacar a sus pacientes de ningún apuro, ni con 400 ni con 800, y tomen en cuenta que esas guías son para caucásicos. Y los mexicanos estamos muy revueltos. Entonces, aunque se sientan que su familia viene de Francia y se quedó cuando fue la batalla de Puebla, ustedes están muy revueltitos, tomen mucha vitamina D. Si su abuelo se comió un francés en la batalla de Puebla, eso no cuenta. Entonces, tomen mucha vitamina D. Luego, otra cosa que se me olvidaba acá, sugieran alimentos ricos en proteínas, porque eso ayuda a fijar el calcio en el hueso. Las dietas veganas generan mucho riesgo de osteoporosis.
y actividad física con ejercicio de fuerza al menos 2 veces a la semana. O sea, caminar lo suficiente para prevenir osteoporosis. Luego vean los riesgos de fracturas, que ya lo comentamos. Y lo que sigue es esto, que no nos interesa. Riesgo de fractura. Vean que el riesgo de fractura les puede decidir iniciar tratamiento en ausencia de la densitometría o con una densitometría no tan mala. Pero si tiene un test score de menos 2.5, pues ya no inventen el tratamiento de osteoporosis, porque tiene osteoporosis y se les va a fracturar. Pero si tuvieran a lo mejor pacientes con una densidad mineral ósea no tan mala y que se les sitúa la densitometría en osteopenia, pero tienen 500 factores de riesgo y calcularon su riesgo de fractura y es alto, entonces pueden dar tratamiento para aumentar densidad mineral ósea y está indicado. ¿Okay? Entonces, pero no cuando el paciente tiene osteoporosis y ya no, tiene ya menos 3 de test score, pero no fuma, no toma, no tiene factores de riesgo, no, así no funciona. Entonces, si tiene factores de riesgo, aun cuando la densidad mineral ósea no es tan mala y el riesgo de fractura es alto, se da tratamiento como si fuera osteoporosis. Y de la guía, me gusta esto, de la guía canadiense, que igual que los de la ACE, les dice, este es mejor que el otro, o sea, les da orden de qué fármaco utilizar. Entonces, en los últimos 10 años se les puso mucho de moda a los traumatólogos, que todos sabemos son conocidos por su gran intelecto, justo por los libros. Entonces, se les puso de moda usar denosumab. Todos los pacientes les dan denosumab, pero afortunadamente, como es de los que más escribían el tiempo, siempre hace lo que tiene que hacer. Entonces, no es la primera elección de denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que obstruye o que bloquea una sustancia que se llama ligando de Rank, y lo que hace es evitar que haya actividad en los osteoclastos. Es un antirresortivo, o sea, actúa igual que los glifosonatos. Y es muy bonito, es muy moderno, pero el problema es que así como aumenta rápidamente la densidad mineral del hueso, rápidamente se pierde esa densidad que se gana al suspender el fármaco. Entonces, si les encantaba ponérselo a todo el mundo, se le quedan viendo ustedes, tenían osteopenia, va el denosumab. Y los solicitaban y los dejaban de ver y la densidad del hueso caía rápidamente. Entonces, de primera instancia, si su paciente tiene osteoporosis, factores de riesgo, pero no tiene fracturas, usamos bisfosfonatos y podemos usar orales, alendronato, bisedronato, que tienen 1000 años y que son muy baratos, o pueden usar intravenosos, que es el ácido soledrónico o soledronato, que no es tan barato, pero tampoco es tan caro como el denosumab. La ventaja que tienen los bisfosfonatos es que se van a unir al hueso, a las zonas donde hay remodelado óseo, y van a bloquear de manera permanente o muy prolongada la resorción por parte de los osteoclastos. Entonces, los tratamientos son muy efectivos para elevar densidad del hueso, disminuir riesgo de fracturas, y una vez que suspenden el tratamiento, persiste ese efecto 1, 2 o hasta 3 años después. Entonces, tiene muchas ventajas. Tiene desventajas también. Al bloquear la destrucción del hueso y el remodelado óseo por mucho tiempo, van a generar un hueso que es muy duro, pero no es flexible. Entonces, los bisfosfonatos se usan de 3, máximo 6 años, no más. Porque si no, van a cambiar la estructura del hueso, es un hueso rígido que igual se rompe. Entonces, lo que no queremos es que se quiebre el paciente. No vamos a darle algo que le aumente el riesgo de fracturas. Entonces, 3 a 6 años es la recomendación máxima de uso de bisfosfonatos. Y luego vean cómo dice, inicio de tratamiento 3 a 6 años. Vean factores de riesgo, o sea, cuando los pacientes tienen más factores de riesgo, densidades más bajas, pues se pueden llevar hasta 6 años. Y los que no, a los 3 años se evalúen para hacer se pueden retirar. Y luego hay esto, detengan los fármacos y entran en unas vacaciones del medicamento. Y eso no se puede dar con los demás, porque con los demás rápido se pierde densidad mineral ósea. Entonces, si es adecuado, pueden dejar de descanso, y si no está en una densidad tan buena, entonces, pero ya llegaron a esos años, hay que pasarlos a otro fármaco. ¿Okay? Ahora, si su paciente tiene osteoporosis y tiene fracturas vertebrales y muy baja la densidad mineral ósea, el mejor fármaco que hay actualmente puede ser teriparatide, que es PTH recombinante, o puede ser romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal para manejo de osteoporosis. Pero así como suena, siempre que haya un nombre que termine en sumab,
Imagínense que está carísimo. Promocional y es muy caro. Pero eso es lo mejor que hay. El tratamiento con teriparafide anda como en unos 8,000 pesos al mes. El tratamiento con romostumab anda pegándole un poquito más arriba. Entonces, ese es el tratamiento ideal. Obviamente, es el tratamiento ideal y ustedes lo van a ajustar a la que se pueda con sus pacientes. Y cuando no se puede usar bifosfonatos o ya llegaron al tiempo de bifosfonatos y no se ha resuelto la osteoporosis, pues entonces usan lo que les encanta a los traumatólogos, usan denosumab. ¿Sí? Pero con el denosumab, cuando lo detengan, tienen que transicionar a otra terapia porque el hueso que cierra se va a caer. Entonces no pueden dejarlo como los bifosfonatos los dejamos de vacaciones, aquí no se puede. Entonces, así como todos los bifosfonatos, nada más acuérdense que se fijan al hueso y ahí permanecen concentrados en los sitios de mayor resorción, inhibiendo a los osteoclastos, y así es como actúan. Entonces, como no dejan que los osteoclastos actúen, no dejan que haya destrucción de hueso. Esos son los orales. Entonces, nada más que su paciente sepa, si van a usar orales, no usen diarios, por el amor de Dios, mínimo desde los semanales. Los bifosfonatos van a producir dolor abdominal, acidez y reflujo, entonces los pacientes tienen que tomar forzosamente en ayuno, tienen que evitar que se vayan a sentar, a acostar o coman en los siguientes 90 minutos, tienen que andar ahí haciendo cosas. Entonces, no más fácil que lo haga cada semana. Entonces, hay bifosfonatos semanales, alendronatos son 70 miligramos a la semana, hexadronatos 35 miligramos a la semana. Y el efecto es más o menos el mismo que si usaran ácido soledrónico, que hay 4 y 5 miligramos. 4 miligramos inicialmente estaba pensado para manejo de metástasis óseas, porque inhibe la ruptura de calcio de hueso y se puede aplicar cada 3 o 6 meses, pero actualmente lo podemos usar también en osteoporosis cada 6 meses. Y luego está el de 5 miligramos, que ese está hecho para osteoporosis, que se pone una vez al año. Y aunque sea lo mismo ácido soledrónico, pero por extraña razón no me pregunté cuál. En la clase que es de 5 miligramos cuesta como 13,000 pesos en la ampolleta, y el otro, que son 4 miligramos, cuesta como 4,000. Se pone cada 6 meses, 4 se pone cada 6 meses. No se puede para osteoporosis, no se puede poner cada año, se pone cada 6 meses, y el de 5 miligramos es una vez al año. El de 4 se utilizamos para otras patologías como cáncer. Bien. Ya no quito. Antes de que se vaya, escojan primero los 10 que ya saben quiénes son, y después a los demás. Muchas gracias.